Bienvenidos. El Torcal de la Utrera es una réplica espectacular del Torcal de Antequera, lugar emergido de las profundidades del océano formando por un laberinto de relieve kárstico, el más meridional de Europa. Bueno, este paraje está ubicado en la Sierra de la Utrera, en el municipio de Casares. Este pequeño e interesante conjunto kárstico está atravesado por tres valles encajados y paralelos a la costa, llamados canutos, de gran belleza paisajística y un cuarto pues un poco más abierto. Además, sus estratégicas condiciones como refugio y atalaya de vigilancia lo han hecho ser habitada desde época paleolítica y en distintos momentos de la prehistoria e historia. Bueno, es también un magnífico observatorio de los pasos migratorios de las aves, pudiéndose contabilizar muchas especies de difícil observación en la mayor parte del territorio andaluz. Estos hechos se ponen de manifiesto por la gran cantidad de restos y yacimientos arqueológicos que se han hallado en este pequeño y maravilloso torcal. La vegetación predominante es de pino carrasco, adelfas, algarrobos, sabinas y algún palmito en las laderas del camino. Tenemos asociaciones vegetales importantísimas, así como el único sabinar costero conocido sobre calizas. Hoy contamos con tres auténticos invitados de lujo que nos van a diseccionar todo este maravilloso entorno como es el Canuto de la Utrera, en la Sierra de la Utrera, en Casares. Dispónganse a disfrutar de este espacio porque no les van a dejar ni muchísimo menos en vano. Vamos a tener hoy un programa muy interesante sobre el Canuto de la Utrera aquí, en Microclima, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. Bienvenidos. Javier Martos, un placer tenerte de nuevo en un capítulo más en la séptima temporada, esta vez que ya son 7, de Microclima. Bienvenido. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, aquí en un entorno que nos agrada, ¿no? Que es un tesoro, reconocer, sí. Uno de los canutos de la Utrera, porque hay 4. Hay tres canutos. Los canutos son cañones fluviocársticos, es decir, cañones de época más reciente, se han formado en época más reciente que lo que es la geología propia de la montaña y que la cortan, en este caso, lo cortan así transversalmente, pero hay otro, el Canuto de los Molinos, que lo cortan longitudinalmente y otro transversal que hay en la parte norte. Javier, cuéntanos, explícanos hoy a la audiencia y espectadores de Microclima la formación kárstica que tenemos aquí. ¿Cómo se forma? Bueno, hay que hacer un viaje en el tiempo espectacular. Pues vamos a ello, ¿no? Porque estamos en un origen que se remonta al Jurásico. A los espectadores la palabra Jurásico seguramente lo relacionen con los dinosaurios. Sin embargo, en este momento, en este entorno, el Jurásico está relacionado con un periodo pues, marino. En concreto estamos pisando unas formaciones, en ese momento en el Jurásico, estamos remontándonos hace 180 millones de años, Jurásico medio,
la placa ibérica era distinta a lo que actualmente consideramos como la península ibérica. En ese momento sería una especie de isla rodeado por una serie de zonas donde había mar, un mar somero, un mar de poca profundidad. Y esta placa ibérica estaría separada de un gran hipercontinente que sería Gondwana, que sería África, América, Antártida y Oceanía, Australia. Estaban todos unidos. Entonces, en medio de estas dos grandes placas continentales, la que estamos aquí pisando actualmente nosotros y esa, pues había una gran fosa oceánica, y en las zonas más cercanas a lo que era la placa ibérica, pues había unos afloramientos rocosos intermedios que, bueno, es en parte el origen de lo que estamos pisando. En este mar de poca profundidad, pues había distintas especies marinas, ¿no?, de fauna. Y a consecuencia de la muerte de estos tipos de animales que había en ese momento, pues se va microfragmentando estos y sedimentándose en el fondo. Esta proporciona una reacción química que a la postre es lo que da lugar a esta roca que es la que estamos pisando, la roca caliza, ¿no? Así que estamos en eso, en un afloramiento de roca caliza de la edad jurásica. Lo que pasa es que este afloramiento sedimentario que se ha producido a lo largo de millones de años, y ahí frente precisamente estamos viendo pues una serie de estratos que nos hablan de este pasado geológico, y en cada uno de los estratos podemos identificar distintas especies animales que permiten asignarlo a una cronología concreta. Pues estos son fondos marinos, con lo cual son fondos horizontales. ¿En qué momento se forma esta orografía tan incipiente que tenemos actualmente? Pues eso hay que remontarse ya al Mioceno y asociarlo a un episodio que también es muy significativo y que en microclima también ha tenido protagonismo, que es la orogenia alpina que dio lugar a Sierra Bermeja. Cuando esos materiales dan lugar a Sierra Bermeja, se produce en ese momento un determinado choque entre las placas africanas y euroasiáticas, y surge un plegamiento de los materiales precedentes, estos materiales que estaban depositados horizontalmente. Entonces, en ese momento es cuando surge, en general en la provincia de Málaga, la orografía que actualmente vemos, que es una orografía muy acentuada en contraste con el paisaje que tenemos hacia allá, por ejemplo, que es el campo de Gibraltar. Y para hablar estamos hablando ya de hace 23 millones de años. Para hablar, por ejemplo, de la formación de estos cañones que estamos hablando, ya hay que venirse a épocas más recientes, hace entre 2 y 1 millón de años, incluso hasta 30.000 años, cuando los hielos de las últimas glaciaciones que cubrían en ese periodo frío esta zona continental, pues ya fueron desapareciendo, y esa evacuación general ingente de material líquido que eran en los hielos precedentes, pues dieron lugar a estos cañones que tenemos aquí. Curioso, esa es la historia a grosso modo. A grosso modo. Es curioso que me estés contando, y además que nos relacionemos precisamente en el tiempo con respecto a Sierra Bermeja, ¿no? La diferencia, por ejemplo, con el sistema kárstico es que no tiene absolutamente nada que ver con el sistema peridotítico de Sierra Bermeja, ¿no? Y lo tenemos aquí al lado, ¿no? Fíjate qué diferencia, ¿no? Tema kárstico, peridotita, roca magmática. Es que la provincia de Málaga es extraordinaria desde el punto de vista geológico, a nivel de la península ibérica, exceptuando las islas que están fuera de la península, ¿no? Y en Málaga pues tenemos una cantidad La historia geológica se puede explicar a través de un montón de contextos y de escenarios distintos y de materiales distintos, bueno, de los cuales deriva la gran riqueza paisajística que tenemos y la gran biodiversidad. Jorge Romo,
Hemos tenido la oportunidad, gracias a Javier Martos, de conocer un poco la morfología del sistema kárstico del Canuto de la Utrera, de la Sierra de la Utrera. Pero este entorno también aguarda muchísimos tesoros, no solo medioambientales, sino también un lugar privilegiado en cuanto a la migración de aves, que es un observatorio espectacular. Pero sin duda tú, como experto espeleólogo, me gustaría que nos hablases de la cantidad de oquedades, de la cantidad de maravillosas cuevas del entorno del Canuto de la Utrera. Bueno, no solamente en el Canuto de la Utrera, las cavidades se prolongan a lo largo de todo el espacio, ¿vale? Estamos hablando de un karst de tipo mesa, como bien os ha explicado Javier, sobresale aquí sobre las unidades geológicas del campo de Gibraltar, y estamos en un terreno puramente calizo. Entonces, es una roca que es soluble en agua y por tanto adepta a que se formen cavidades. Bueno, para que os hagáis una idea, ahí arriba, en lo que son los canchos de la Utrera, pues un paisaje muy similar al Torcal de Antequera. La zona de aquí abajo, pues está el Canuto de la Utrera y la parte del río Manilva, entonces una zona donde sí fluctúa mucha agua. Hay dos manantiales, uno que es el que está aquí abajo, que es la fuente de la Moña, y otro manantial muy importante que son los baños de la Hedionda. Los baños de la Hedionda. Todos esos manantiales reciben el agua que se filtran a través de la zona superior. Esta zona superior es como si fuera una esponja, muy llena de agujeros, entonces hay muchísimas cavidades. Nosotros comenzamos un proyecto de investigación allá por el año 82, del siglo pasado, y bueno, lo que hemos hecho ha sido trabajar sistemáticamente la sierra de manera que íbamos catalogando cavidades que íbamos localizando. Nos tuvimos que dividir la zona en diversos sectores porque es muy complicado andar por aquí, por esta sierra, y lo que hicimos fue ir catalogando y topografiando todas las cavidades superiores a 5 metros. Las demás las íbamos obviando, ¿no? Hay cavidades que a lo mejor son un poquito más pequeñas, pero sí tienen una importancia a lo mejor geológica o arqueológica. Entonces sí están metidas dentro del catálogo, ¿vale? Ahora mismo el catálogo está en 92 cavidades. 92 cuevas. 92 cavidades. Y todavía no hemos hecho nada más que el 50% del trabajo, se podría decir, ¿vale? Porque la zona principal, que es la rampa de la Hedionda, que es la que da los baños de la Hedionda, allí es donde están las cavidades más importantes de la zona, ¿no? A pesar de que en el Canuto Chico, que es un cañón fluviocástico que está al norte de la sierra, allí hay un pozo que se llama el Pozo Ísode, que se descubrió en el año 81, pues que es la mayor vertical que hay ahora mismo en la sierra. Ahora mismo está rondando 150 metros de vertical, ¿vale? Es una cosa bastante importante, principalmente porque la sierra nos permite, en base a su propia constitución, tenemos una potencia de casi 300 metros de desarrollo de cavernamiento. No quiere decir que todas las cavidades vayan a ser verticales, pero los accesos sí. Entonces hay muchas cavidades verticales que acceden a redes de galerías horizontales. Las mayores están arriba en la rampa de las Hediondas. Aquella rampa de la Hedionda, pues está la cueva Hedionda 1, que es la que casi todo el mundo conoce, porque es una cavidad de fácil acceso, a pesar de que nosotros siempre procuramos de avisarle a la gente de que hay que ir preparado. Hay un cartel de aviso incluso dentro de la boca. Está la cima Hedionda 2 y la cima Hedionda 4, que son las más importantes ahora mismo de la sierra, que forman un sistema. Eso quiere decir que puedes entrar por una cavidad y salir por la otra, ¿vale? No se puede realizar porque está cortada por un yacimiento arqueológico, que después voy a comentar. Y la más importante es la cima Hedionda 3. La cima Hedionda 3 ahora mismo la 10ª cavidad de mayor desarrollo de Andalucía. Actualmente está en 3 kilómetros 500 metros. O sea, 3 kilómetros y medio. Impresionante. Es bastante importante. Primero porque además se desarrollan galerías súper inmensas, súper gigantes, en un espacio tan pequeño como este, con un aproximadamente 4 kilómetros cuadrados, pues hay una cantidad de cavernamiento muy importante. Todas esas redes de cavernamiento están muy cercanas unas con otras. Entonces el trabajo que estamos desarrollando desde el proyecto de investigación es ver las conexiones que posiblemente haya en su momento. Todo eso conlleva levantamientos topográficos en 3 dimensiones, estudios de gabinete para ver por dónde hay conexiones de otras cavidades, y además todo eso redunda en que, como os comentará después Ildefonso, estamos en una zona puramente arqueológica de la zona de Casares. ¿Qué pasa? Pues que en las cavidades nos vamos a encontrar también con restos arqueológicos. Entonces, comentaros que la cima Hedionda 4
y la cueva del Gran Duque, son las dos cavidades importantes ahora mismo. Gran Duque tiene un yacimiento neolítico de hace 6.000 años, bastante importante. Estamos trabajando ahí porque haya un cierre perimetral de la cueva, porque los actos vandálicos al final están destrozando. Y la cima de Onda 4, que ya se consiguió cerrar, a pesar de que hemos sufrido diversas películas de destrozos y tal, bueno, parece ser que ahora se han calmado un poquito, pero claro, se ha destrozado parte del yacimiento. La importancia de la de Onda 4, que próximamente se habrá publicado y ya se comunicó en la última jornada de historia de Casares, es que estamos en un yacimiento mesolítico. O sea, estamos hablando de alguien que vivió allí hace casi 10.000 años. Es muy importante, o sea que para mí yo siempre me refiero al primer casareño de la zona. No sabemos cómo llegó, estamos hablando de un cazador recolector que vino de alguna zona o que incluso alcanzó esta zona de Casares por algún motivo, ¿no? Porque todo el yacimiento a su alrededor es neolítico. Entonces, pero claro, allí solamente se ha trabajado en superficie. La importancia de esa cavidad, aparte de su magnificencia, de que es una cueva bastante grande, estamos hablando de un desarrollo total de 2 kilómetros 600 metros, es bastante grande. Cuando hablamos de esas cantidades de terreno por debajo de tierra, se prolongan las dificultades, ¿me entiendes? O sea, 2 kilómetros en la calle no son nada, pero debajo de tierra es muy importante. Y bueno, pues esa Onda 4 presenta, aparte de su propia idiosincrasia por el yacimiento, sus propias características geológicas. Es muy importante porque tiene espeleotemas tan interesantes como las pisolitas, que son perlas de las cavernas, que se producen donde hay agua. Lo que pasa es que ahora con la sequía pues estamos viendo la cueva seca. Estamos hablando de Onda 4, de un proyecto que está ahí en ciernes y que incluso también se están realizando trabajos junto con la Universidad de Córdoba, como me comentabas antes. Tenemos la bandera, que es la cueva del Gran Duque, que es una auténtica maravilla geológica. Correcto. Una auténtica maravilla. Yo quiero hacerte dos preguntas, y sobre todo también para mensajes a navegantes, para la concienciación de la ciudadanía. La primera, es un lugar muy transitado en cuanto a senderos, muchas personas que vienen a hacer senderismo al Canuto de la Utrera y que, pues por suerte o por desgracia, muchas veces se pueden encontrar con una oquedad y se meten a la aventura. Personas que no están preparadas, personas que no saben del entorno y que no son espeleólogos. Yo quisiera que dejases un mensaje, por favor, de cuidado, mucha precaución a la hora de encontrarse con oquedades. Como bien decías, puede haber una profundidad de 40 metros antes de que se expanda la cueva, ¿no? Y la segunda, y la más importante, los expoliadores. ¡Qué peligro! Bueno, en referencia a las personas que vienen por la sierra y se localizan, muchísima gente encuentra cueva porque nada más que hay que darse un paseo simplemente, ¿no? Cuidado porque el medio subterráneo es un medio dificultoso, o sea, y sobre todo aquí en la Sierra de la Utrera se puede decir que el 90% de las cavidades, los accesos son verticales, todos. Puede ser que sea de 5 metros, 6 metros, incluso más grandes, ¿no? Por ejemplo, el pozo Izudé, el acceso es de un pozo de 40 metros, o sea, cuidado, que es una gran vertical. Entonces, asomarse a uno de estos espacios es poner la vida en peligro, y poner en peligro la vida del que te tiene que venir a rescatar. Prevención, pues muy simple. La persona que quiera visitar una cavidad, bueno, pues el ayuntamiento, nuestro club, de la Federación, de la Asociación Andaluza de Exploración Subterránea, se hacen jornadas para que la gente pueda acceder a las cuevas. Precisamente aquí en la Sierra de la Utrera, entre la Sociedad Casara y el Ayuntamiento, tenemos un programa con los colegios de la zona. Y además, de vez en cuando, hay jornadas específicas para que puedan venir a visitar una cavidad. Y por último, como te decía Jorge, lo más problemático y quizás lo de mayor alerta, los expoliadores. Los expoliadores es un problema que tenemos desde hace ya bastantes años. Bueno, casi desde que yo ando por esta sierra, ¿no? Para que hagáis una idea, yo empecé a venir aquí a la sierra en el año 75, hace más de 40 años, o sea que he visto destrozos por todos lados, ¿no? Una precisamente fue la cueva del Gran Duque, que se localizó en el año 75 y que precisamente el ponerla en conocimiento de que se había localizado esta cueva conllevó el vandalismo que ha ocurrido dentro de la cueva. Expolio, destrozo del yacimiento arqueológico.
Desde el año 75 hasta ahora lo seguimos sufriendo casi todos los meses. Ahora mismo la Hedionda 4, por ejemplo, le hemos cambiado ya el cierre 4 veces. O sea, de que hay que entrar en la cueva como sea, aunque tú no estés allí, ¿no? Entonces, es algo que queremos que los medios y los organismos, que son los que tienen que velar por el patrimonio de aquí de la sierra, pongan un poquito más de sí, porque todo lo que se ha hecho ha sido gracias al Ayuntamiento de Casares. Toda la protección de cavidades, de cierre y de protección de yacimientos ha sido gracias al Ayuntamiento de Casares. La Consejería de Cultura tendría que poner un poquito más de sí, porque el Gran Duque está abierto a cualquiera, y los actos vandálicos siguen produciéndose continuamente, ¿no? Y luego, aparte de los actos vandálicos, comentarle al público que el medio subterráneo es un medio muy frágil. O sea, el llevarte una estalactita a tu casa no tiene sentido, porque esa estalactita pierde su vida. Cuando la sacas a la calle ya no tiene ese brillo, ya no tiene esa cantidad de agua. Entonces aparecen en la boca de la cueva montones de estalactitas tiradas que han sido rotas de él. Aparte del que se dedica a llevársela para ponerla en venta en los mercadillos, que ya sabemos de algunos que van haciendo este medio, ¿no? Entonces, bueno, que está la fotografía, que se puede disfrutar mucho haciendo fotografía del medio subterráneo. Ildefonso Navarro, entramos ya en los últimos minutos de microclima de hoy dedicado a este maravilloso entorno. Y por supuesto tenemos ya prácticamente un broche de oro, la arqueología que nos podemos encontrar en el Canuto de la Utrera, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco de todo. Yo casi te diría que es una de las zonas patrimoniales más importantes de Andalucía, porque en un espacio muy pequeño de terreno, de un número pequeño de hectáreas, tenemos representación de casi todos los periodos culturales de la costa andaluza. Tenemos un periodo achelense, del paleolítico más antiguo, con varias publicaciones ya incluso, material bien estudiado por especialistas, y tenemos una facies achelense en el Canuto Chico, uno de los canutos en los que se divide la Utrera. Tenemos después, de la prehistoria más reciente, tenemos ocupaciones de la edad del cobre y sobre todo de la edad del bronce. De aquí es de donde se supone que partió la población que fundó el cercano yacimiento de Alcorrín, de los castillejos de Alcorrín. Y cuando se abandonan los castillejos de Alcorrín, vuelven aquí. O sea, es el sitio base desde el cual incluso se están abriendo, se están inaugurando otros yacimientos. En época, esa prehistoria muy reciente y protohistoria, bronce final, fenicios, pues este yacimiento está muy metido en esa dinámica. Aquí, muy cerquita de donde estamos nosotros, apareció casualmente, un vecino de Manilva encontró un hacha de la edad del bronce, un hacha que es uno de los fósiles directores de esa etapa, un hacha interesantísima. Y también de manera casual se encontraron dos cuentas de cornalina de procedencia oriental, que son fruto del comercio fenicio y del intercambio con los indígenas. Dos piezas fantásticas, pequeñitas pero muy bonitas, que están ahora mismo expuestas en el Museo Arqueológico Provincial de Málaga. Piezas excepcionales. O sea que aquí tenemos uno de esos hitos para el estudio de las relaciones entre fenicios e indígenas. Luego de época romana tenemos un poblamiento en todo lo que es la meseta superior de la sierra, interesantísimo. Poblamiento que sigue durante la época tardía romana, la época tardoantigua, y durante época alto medieval también tenemos evidencia de que está poblada la zona. Luego ya en época islámica, bajo medieval y después de la conquista castellana, la zona sigue estando ocupada con alquerías en todos los márgenes, alquerías y cortijos ya en época cristiana, en todos los márgenes de la sierra. Tenemos molinos en el valle del río Manilva, aquí también en la sierra. Tenemos los baños de la Hedionda, con precedentes romanos e islámicos y luego un desarrollo del siglo XVI en adelante. Tenemos explotaciones de cantera que ocupan toda la época moderna y contemporánea.
De aquí salían la mayoría de los contrapesos de los lagares que tan importantes fueron en la zona hasta el siglo XIX, hasta final del XIX con la filoxera. Pues todos esos lagares, las piedras de contrapeso venían de aquí, de las canteras de la Sierra de la Utrera. O sea que, si te fijas, tenemos prácticamente todos los periodos históricos resumidos en una zona. Por último, Ildefonso, creo que se está ya tramitando burocráticamente para la Consejería de Cultura todo lo que es la manutención, el cuidado y el respeto y la catalogación de este entorno, ¿no? Sí, sí. Hay una serie de asociaciones que nos pusimos de acuerdo para instar a la Junta a protegerlo, sobre todo porque hay algunas de esas ocupaciones que están en peligro, sobre todo las que están en cuevas, las del neolítico, calcolítico, quién sabe si en una de esas cuevas algún día nos dará la alegría de tener ocupaciones más antiguas, pero bueno, sabemos, por ejemplo, además por lo que hemos estado hablando con Jorge, nos ha explicado ese mundo neolítico tan rico de Gran Duque o de Hedionda. Eso está en peligro. Entonces, ante esa evidencia, pues instamos hace ya unos años a la Junta a que le diera una protección legal que nos sirviera, nos diera apoyo para poder hacer acciones tanto de concienciación como de defensa de ese patrimonio. Y en esas estamos esperando a que la Junta de Andalucía nos dé luz verde, proteja por lo menos teóricamente, legalmente la zona, y que de ahí podamos hacer una protección ya más práctica, con vallados, con vigilancias y con todo ese tipo de acciones, y sobre todo con concienciación, que se conozca la sierra, que se nos conozcan sus valores y que la Utrera cale en la gente, en los vecinos, en los visitantes, y entre todos pues podamos ayudar a que se conserve. Al valor geológico que hemos dicho que tiene esta montaña, que se remonta al Jurásico, se le añade el valor geomorfológico, que proporciona este tipo de paisajes tan interesantes. Y también se le añade pues toda la ocupación antrópica que ha tenido este lugar desde la prehistoria más remota, en el Paleolítico inferior, hasta la actualidad. Eso ha generado que en superficie pues haya evidencias de presencia de Homo sapiens, de nuestra especie, pero también de especies antecesoras muy comúnmente, ¿no? Así que el conjunto, todos estos valores, pues en un espacio relativamente pequeño, aportan un interesante patrimonio que es digno de proteger. Y bueno, desde el 2007, creo, distintos colectivos estamos intentando que todo el conjunto sea declarado bien de interés cultural, zona patrimonial. Esto es un sitio que evidentemente tiene valores paisajísticos y naturales, pero que también tiene un valor patrimonial antrópico muy interesante. Y en esa carrera estamos con la Junta de Andalucía, a ver si finalmente se materializa este año o el año que viene. Desde mi empresa, desde mi cooperativa, somos una cooperativa casareña, pero que hacemos trabajo a nivel provincial, precisamente nos dedicamos a esto, a desarrollar proyectos que pongan en valor pues, el patrimonio natural que tenemos y el patrimonio cultural, ¿no? Yo creo que la provincia de Málaga en ese sentido está en un sitio extraordinario, ¿no? Tiene unos paisajes muy diversos y muy interesantes para sacar, para contarnos la historia de nuestra humanidad. Y esta zona concretamente donde estamos ubicados de Casares, pues es uno de los pocos sitios de la provincia de Málaga donde se puede trazar de forma continua la historia más remota hasta la actualidad. Así que bueno, esa es, digamos, la contribución que hacemos desde la empresa a poner en valor la riqueza que tenemos.